por concedernos el privilegio, el honor de leer lo que hace aproximadamente 2000 años escribió San Pablo, el apóstol. Leímos también lo que escribió el autor de Hebreos y finalmente el apóstol Pedro en este capítulo 1, los versículos que hemos concluido en su lectura. Ahora suplicamos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para explicar, proclamar fielmente el reino de tu santa palabra de parte de un servidor y de tu iglesia presente, también la sensibilidad para intelectualmente conocer lo que implica el tema, una sensibilidad del corazón para obedecer su enseñanza y vivir a la luz de ella, y que como pueblo, Señor, salgamos edificados de este culto que estamos dedicando a ti y del cual la cuestión central, que es escuchar tu palabra, estamos iniciando. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Como cada domingo, hermanos, al explorar la palabra de Dios, tenemos en nuestro boletín el tema anotado, y como antes, tanto las lecturas de la palabra de Dios como los himnos giran alrededor de la cuestión central de nuestro culto a Dios, que es precisamente la proclamación de su palabra. La obra de santificación en el creyente, ese es nuestro tema, la obra de santificación en el creyente. Es muy pequeño, hermanos, para recordar los temas más recientes, que el Espíritu Santo ora por los creyentes. Este tema lo hemos desarrollado ya, y los detalles obviamente fueron dados. Hemos proclamado, hermanos, a partir de las palabras de este púlpito, que el Espíritu Santo también declara que los creyentes son hijos de Dios. Ese fue el tema anterior. Y en esta ocasión, hermanos, hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, abordamos entonces el tema, la obra de santificación en el creyente. La obra de santificación en el creyente. Decimos, hermanos, y es muy propio de nosotros como cristianos, hay temas, hermanos, en las Sagradas Escrituras que nos gustan mucho, nos encantan. Y creo que nos gusten mucho algunos temas y que nos encanten algunos otros, es propio del corazón humano, y no vamos a decir que hay equivocación en ello. Sin embargo, hermanos, hay temas que, si son importantes, tal vez no les demos el valor que les corresponde. Uno de estos temas, hermanos, es el de la santificación. Posiblemente ni siquiera sepamos qué es eso, qué es la santificación. Por otra parte, tal vez entendamos poco, mucho, o tal vez nada respecto a ser santos. ¿Qué es eso, hermanos, de ser santos? De seguro que más de uno se sorprendería si yo dijera, por ejemplo, San Carlos, Santa Esther, que se está riendo, para que deje de reír, pero ¿verdad que no es propio de nuestro lenguaje?
llamar santo a una persona. ¿Por qué, hermanos? En primer lugar, porque en el medio en el que se mueve todo el mundo, nosotros, por ejemplo, en nuestro país, México, en todo el mundo, pero hablando de México, hablar de santos o de una persona con el objetivo del santo es hablar como de superhéroes, personas super espirituales entre los creyentes. Es hablar, por ejemplo, de la élite. Esto es lo que te va a decir esta palabra, pero como que es muy exclusivo, ¿no? Por ejemplo, dicen que el deporte popular, fútbol. Algunos dicen del tenis, este deporte, con raquetas, que es un deporte elitista. Queremos decir que son muy exclusivos los que lo practican aquí en nuestro país, porque es de ricos. Entonces, un santo, en el lenguaje popular, en el lenguaje en el que nos movemos, pues es de la élite. Y hablar de la santificación, o hablar de santos, que están en ese proceso, no es hablar de elegidos, no es hablar de este joven, no es hablar de un adulto, de una señorita, de un joven. Es el lenguaje que es muy natural en las Sagradas Escrituras. Ya no se usa actualmente. Porque ahora para que alguien sea santo tiene que pasar por un proceso. Inventarse una serie de cosas que ni pasaron. Pero para que sea de la élite. Entonces, hermanos, por eso cuando pensamos en la actualidad, hablar de santificación en la actualidad es como hablar del patito feo, de los temas escriturales. Nos gusta la justificación por la fe, no porque yo soy pecador, pero Dios me justifica en Cristo, ¿verdad? Como que eso sí nos gusta. Y es fuerte porque es enseñanza bíblica. Hablar del amor de Dios, porque de tal manera me gusta al mundo. Cristo te ama, solemos decir. De esos temas, hermanos, nos gustan hablar. De la santificación, no mucho, porque implican muchas cosas que vamos a ver en el desarrollo del tema. Sin embargo, no debemos abordar estos temas porque son parte de la palabra de Dios. Y San Pablo decía a los creyentes de Éfeso en Hechos 20, les enseñó todos los consejos de Dios. Por lo tanto, desde este púlpito, todos los temas deben ser abordados. Entonces, hermanos, la obra de santificación en el creyente. Usted, hermano, joven, señorita, hermano adulto, está en el proceso de la santificación. ¿Se siente en el proceso de la santificación? Hermanos, hermanas, pregunto, ¿son ustedes santos? Es lo que vamos a ver, hermanos, en el tema. La obra de santificación en el creyente. En primer lugar, hermanos, digamos, lo realiza el Espíritu Santo. La obra de santificación en el creyente, primera enseñanza, lo realiza el Espíritu Santo. Por favor, vayan conmigo a Romanos capítulo número 16, capítulo 15, 22. Aquí la computadora creo que se cayó. Ahí no. Es capítulo 15, 22.
Estamos en Romanos, hermanos, ahorita vamos a citar bien el texto. Romanos capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15 de Romanos, versículo 16. Y si habla y escribe lo que vamos a leer es o fue San Pablo. Y habla de todos los creyentes, incluyéndose él, y dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. ¿Con qué propósito? Para que los gentiles sean ofrendas agradables, santificadas por el Espíritu Santo. Ahora, vamos por partes, hermanos. Lo realiza el Espíritu Santo, que la obra de santificación. Dice, hermanos, que acuérdense que los gentiles, para ir teniendo el consenso de nuestro hablar, hermanos, en la comunicación, recuerden que los gentiles, en el lenguaje de San Pablo, eran todos los que no eran judíos. Recordemos que el pueblo judío se consideraba pueblo de Dios. Los no judíos, fueran griegos, fueran romanos, fueran persas, fueran egipcios, fueran sirios, fueran asirios, etc., eran gentiles. Entonces, a ellos, los no cristianos, somos ministros de Jesucristo a los gentiles. Ahí está el ministro. ¿Hacia quién? Hacia los gentiles. Ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrendas agradables a Dios. Entonces, hermanos, dice, y les invito, hermanos, estamos en Romanos, casi adelantito, es en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Nos dice: mas por él es él como pronombre, con el centro, se refiere a Jesús, a Cristo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosas? Sabiduría, justificación y santificación. ¿Verdad? Santificación. Entonces, cuando hablamos de santos, cuando hablamos de la santificación, es a partir de la justificación en Cristo. La justificación, definición rápida que ya he notado en algún momento, es la justificación. El acto foráneo, así se define, de la libre gracia de Dios a favor del pecador, basado en la obra perfecta de Cristo. Esa es la justificación. La obra perfecta de Cristo, aplicado al pecador, es visto por Dios como justo. Esa es la justificación. Acto foráneo de la libre gracia de Dios a favor del pecador, basado en la obra perfecta de Cristo. ¿Por qué decimos foráneo? Porque no sucede en el interior del hombre, se especifica en los libros de teología, sino ante el trono de Dios. Toda la perfección de Cristo
se abona, se aplica a favor de que Él ha llamado mediante su palabra y lo integra a su iglesia. Esa es la justificación. Ahora, enseñar el otro tema, que es la santificación, debemos hacerlo ligado íntimamente con la justificación. ¿Por qué, hermanos? Porque separar la santificación de la justificación abre la puerta al fariseísmo, al legalismo farisaico, que en la actualidad también está en boga. ¿Qué es eso? La santificación, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo santifica a una persona, lo declara santo, basado en la obra de justificación que ha hecho Dios a favor del pecador, basado en la obra perfecta de Jesús. Porque decía una persona que escuchaba el otro día hablando de este tema de la justificación, entonces yo ya soy justo ante Dios, porque Dios ya aplicó a mi favor la obra perfecta de Cristo. Entonces yo ya puedo comportarme como quiero, dado que yo soy justificado. Y entonces yo le digo, no eres justificado. No, que sí. Ya que no. Porque alguien que ha sido justificado por Dios basado en la obra perfecta de Cristo no va a hablar con esas distintivas, ahora ya puedo hacer lo que quiero. Y quisiera añadir, entonces, si yo soy justificado siendo humano, igual porque Cristo abonó, o porque Dios abonó a mi favor la obra perfecta de Cristo, entonces soy como una especie de chivo divino. Y ustedes ya saben, hermanos, que había un chivo en la Biblia. Rompería por los dos pasos. Alguien que es justificado, Dios no lo deja ahí, sino que le cambia su corazón. Ya no les voy a repetir la fábula del cochinito, porque ustedes ya lo saben de memoria. Pero ese trabajo es el trabajo de la santificación. ¿Para qué? Para que seamos ofrenda agradable ante Dios. Para que seamos ofrenda agradable ante Dios. Como dice Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles. Ministrando el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Santificada por el Espíritu Santo. Santificada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso de que alguien es sometido a un proceso para comprobar esto, comprobar en segundo lugar, comprobar en tercer lugar, comprobar en quinto lugar, hasta el 10º lugar, y entonces declararlo santo, es honorífico. ¿Qué es honorífico? Lo que estamos diciendo. Dios justifica, basado en la obra perfecta de Cristo, a aquel que llama con la palabra. Hecho esto, hermanos, o junto con esto, porque no es uno primero y otro después, es el paquete. Nosotros para entenderlo damos en paquete, lo damos en partes. La santificación lo va obrando Dios a partir de lo que hemos también expuesto, hermanos, en la nacimiento. Por eso, hermanos, esa persona, llámese Juan Carlos, y son hermanos, porque si eres santo, Miguel, Ariel, Juan, allá, Bernardo, por allá, todos nosotros. El término bíblico es santo.
Y dice, hermanos, en Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2, versículo que leemos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el Antiguo Testamento lo que presentaba el creyente era un cordero, una ovejita? Y la ovejita era matada, degollada, con la mano del congregante, con la mano del creyente, sobre la cabeza del animalito. Siendo pensando que el pecado de ese creyente era transferido a la oveja, al cordero, y por eso tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces el creyente, bajo las indicaciones de Dios, en su conciencia tenía tranquilidad porque había hecho ese proceso. En la actualidad, y por eso Juan el Bautista, estando con sus discípulos, viendo a Jesús de lejos, se dirige a sus discípulos hacia Jesús, diciéndoles: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en el lenguaje judío, hablar del Cordero de Dios era recordar los sacrificios del Antiguo Testamento, pero que Jesús vino a sustituir, ofrendándose él como carne, como sacrificio. Y nosotros ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es lo que dice San Pablo: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya no llevar una ofrendita, sino nuestra propia vida, para que la persona sea ofrenda agradable a Dios. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo de Dios, como hemos dicho, y que San Pablo de manera muy clara dice: para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada, esa ofrenda por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no trabaja haciendo esto, y teniendo como antecedente la justificación de Dios, aplicando la obra perfecta de Cristo en la cruz a nuestro favor, entonces seríamos una ofrenda, pero no agradable, sino apestosa. Por nosotros solos, no santificar, sino inmunda, no agradable, repito, sino apestosa. Y por eso la obra del Espíritu Santo, hermanos, en la santificación es esencialmente de Él. Y cuando Él hace esto en nuestra vida, entonces nosotros ya deseamos no conformarnos a este siglo, como dice el 12:2 de Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque el presente siglo, hemos dicho anteriormente, lo reiteramos ahora, es como un muelle. El mundo actual es su muerte. Y así como físicamente tenemos un muelle y echamos un líquido y se congela una gelatina, por ejemplo, sacamos la gelatina ya congelada, tiene la figura y la forma del recipiente donde lo pusimos. Si es un jarrito y lo sacudimos, la gelatina tendrá la forma de jarrito. Si es un recipiente más ancho, entonces el mundo, con todo su estilo de vivir, sin Dios, es como un mundo. Y cuando nosotros ya somos ofrendas agradables a Dios, santificados, como dice el pasaje mismo, entonces nosotros ya deseamos no conformarnos, ya deseamos no adoptar esa forma, ya nos resistimos a ese recipiente del mundo. En segundo lugar, hermanos, la obra de santificación en este creyente afecta la totalidad del ser humano. No nos tenemos de aquí. ¿Por qué afecta la totalidad del ser humano? En primer lugar, porque se realiza en el matrimonio. Fíjense lo que, y busquemos, hermanos, por favor, en primera de Tesalonicenses. Estábamos en Romanos, buscamos más adelante, en
la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, leemos lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Ahora, la santificación, estamos en el punto número 2, afecta a la totalidad del ser humano. Por eso, hermanos, nosotros queremos estar aquí. Si Dios no estuviera trabajando mediante su Espíritu Santo en nuestro corazón y estuviéramos a fuerzas aquí porque nos trajeron, qué feo, ¿no? Seríamos al estilo de Tom Sawyer, ¿verdad? Escrito precisamente por ¿quién fue? Mamá. Pero ¿por qué estamos aquí? Decíamos en nuestra meditación, somos el pueblo de Dios. Y no venimos aquí con el espíritu ni la intención, estamos teniendo. Mejor ver el Mundial Sub-20 que está actualmente o X. Hermanos, no sé si a ustedes les ocurre estar el domingo en una plaza comercial, en X lugar, como que no va con nuestro espíritu. ¿Por qué nos hizo Dios así? Porque el Espíritu Santo trabaja. Por eso dice, hablando de Dios y la paz, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, os santifique, que es la palabra de Dios. Os santifique, punto y coma, todo lo que viene subordinado a lo que está antes del punto y coma. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es el ser integral. Por eso, la obra de santificación como el creyente, lo que dice el Espíritu Santo, 2, afecta la totalidad de nuestro ser. Como dice también en 2 de Corintios, en 2 de Corintios 5:17, en 2 de Corintios 5:17, leemos lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aunque ustedes vean aquí un pobre y un viejito, pero espiritualmente en la obra de la santificación, dice la palabra claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermanos, afecta la totalidad del ser humano porque se da en el interior del hombre. Incluye los aspectos materiales, fíjense, hermanos, enfatizar un punto, pero antes leer Éxodo 28, versículo 36. Éxodo 28, versículo 36. Pasaje de leemos lo siguiente en Éxodo 28, versículo 36. Harás además, se están refiriendo Dios a Moisés respecto a Aarón, el sumo sacerdote y los descendientes de él. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Si nos pasamos, hermanos, hasta adelante en el libro de Zacarías, casi cerca ya de final del Antiguo Testamento, en Zacarías, capítulo 14, versículo 20 y 21, Zacarías
capítulo 14, hermanos, capítulo 14, versículos 20 y 21. En la Biblia estará grabado sobre las campanillas de los caballos. ¿Quiénes tienen caballos? Santidad a Jehová. Y las joyas de la casa de Jehová serán como los tazones de la calle. Y toda joya en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y postrarán en ellas, y no habrá con aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Miren, para los judíos de aquellos tiempos, hermanos del pueblo israelita, el sumo sacerdote debería llevar en su frente una grabadura que dice en la lectura hecha, que decía santidad a Jehová, pero también recipientes y animales. Este era el antecedente, hermanos, de la enseñanza actual de que la vida santa implica toda la vida. ¿Por qué? Porque la obra de santificación lo hace Dios en el corazón. Entonces, decía un canto, hermanos, y que cita, creo que el doctor Spallman, en uno de sus escritos, dice que él escuchó un himno cuando era joven que decía: toma tiempo para ser santo, toma tiempo para ser santo. Y la crítica y el análisis del doctor Spallman es himno equivocado. Es cierto que nosotros como seres humanos nos tomamos un tiempo para venir al mundo, nos tomamos un tiempo para comer, nos tomamos un tiempo para ir al trabajo, pero no es correcto decir que te tomes un tiempo para ser santo. ¿Por qué? Porque la santidad o la santificación no es una ocupación, es el trabajo del Espíritu Santo en tu corazón. Entonces, cuando estoy vendiendo, si me dedico a las ventas, porque soy comerciante de X cosas, al ser santo mi corazón, doy 1 kilo de mis granos, doy 1 litro de 1000 mililitros, y no como la famosa gasolina que te dan 1 litro de 900. Entonces, la santidad no es una ocupación. Que te pongas el flor de loto con las piernas cruzadas y ahora voy a dedicarme a la santidad de un rato. Me dedico al momento devocional a mi vida. Pero es tan santo el convivir con la esposa, el convivir con el novio, con la novia. Es santo trabajar, es santo divertirse en el contexto de la vida santa según las Escrituras. Entonces un santo no es el que adopta actitudes como un condiscípulo mío en licenciatura como seminarista 1975-79. Es un compañero que baja de los dormitorios a las comedores y como nos conocíamos, nos llevábamos, le decíamos Chávez, porque se apellidaba González. Al menos yo le decía Chávez por González. Oye, Chávez, ¿por qué dices así como tan solo por? Yo a mí me la dije, él me contesta, porque estoy consagrado. Es decir, la consagración es vivir con una cara robusta. No miramos por Jesús Santo. No, eso no es hermanos. Y con la personalidad que Dios nos dio y que nos ha hecho una buena criatura internamente. Entonces es santo todo lo que hacemos.
Que no lo logramos al 100%, eso también es verdad. Pero tenemos conciencia de que una vida santa incluye mi trabajo, incluye mi diversión, incluye mis relaciones humanas, como esposo, como esposa, como novio, como novia, etc. Fue muy característico, mi esposa está de testigo, que tenemos unos estudios en la casa con unos compañeros de trabajo cuando hablamos precisamente de la santidad. Ustedes, yo les lanzaba una pregunta: ¿qué idea viene a su mente cuando se usa la palabra santa? ¿Qué es un santo? ¿Qué es un santo para ustedes? Bien, fue espontáneo y espontánea la respuesta. Un santo o una santa, un santo, es el que no tiene relaciones sexuales. Mal concepto. Honrosos sean todos el matrimonio, ¿no dice esa palabra? Y San Pablo dice, cumple el deber conjugal. ¿Y qué es el deber conjugal? No lo digan en voz alta. Porque la relación sexual entre matrimonios, hermanos. Y el consenso fue, el que no tiene relaciones sexuales es el santo. Porque este es el lenguaje popular. En el lenguaje bíblico, saludar a la iglesia, a los santos que están en la iglesia fulana, los creyentes comunes y corrientes. Ahora, hermanos, la obra de santificación del creyente, lo que dice el Espíritu Santo, afecta a la totalidad del ser humano. En tercer lugar, tiene unos aspectos importantes que se deben distinguir. Uno de estos es la mortificación del viejo hombre. Acuérdense, hermanos, que en las Escrituras habla del viejo hombre. ¿Qué es eso del viejo hombre? Porque aquí dice las Escrituras y hay una nueva criatura, es decir, un hombre nuevo. Por ejemplo, el movimiento del Renacimiento viene del siglo XV, siglo XVI, ahí se ve el Renacimiento. ¿Y qué es el Renacimiento? Pues nacer de nuevo. Pero el Renacimiento en ese sentido es como una especie de autocreación. Yo me doy ser a mí mismo. Yo nazco engendrándome a mí mismo. Porque el Renacimiento rechaza toda la filosofía escolástica del romanismo, pero también rechaza la reforma. Pero lo que estamos en el viejo hombre, la mortificación del viejo hombre, es una de las distintivas de este punto. Tiene dos aspectos importantes que debemos distinguir. ¿Y cuál es eso? La mortificación del viejo hombre. Yo creo, hermanos, que en nuestra mente es muy simbólico las figuras que se utilizan, por ejemplo, cuando inicia un nuevo año. El año que se está terminando, ¿cómo lo representan? Con un viejo, encorvado, que es el año viejo. ¿Y cómo representan al año nuevo? Un bebé. Ahora en San Pablo habla de viejo hombre, y que estamos diciendo que la obra de la santificación en el creyente tiene dos aspectos importantes que debemos distinguir, y uno de ellos es la mortificación del viejo hombre. Fíjense cómo es el viejo hombre. Los pensamientos de su corazón son de continuo, siempre el mal. Esa es una distintiva del viejo hombre. Ahora, desde la planta de su pie hasta su cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estamos añadiendo algunos elementos del perfil del viejo hombre, los designios del pensamiento del corazón son de continuo siempre el mal. Desde la planta de su pie hasta su cabeza no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Se imaginan un viejo así? Pues no estamos describiendo una persona físicamente de 70 años y más,
sino espiritualmente. Y luego dice el mismo profeta Isaías: así bien que vosotros sois como suciedad. ¿Quién se siente ahorita como suciedad? Pues el hombre, la mujer, sin la obra santificadora del Espíritu Santo, con el antecedente de la justificación de Cristo, es como suciedad. Por más cosmos que le vean caos, ¿qué queremos decir? Por más que se pinte las cejitas, pues físicamente sí se va a ver bien, se va a ver bonita, atractiva, pero espiritualmente el pensamiento de su corazón siempre es malo. Desde su pie hasta su cabeza no hay en ella o en él cosas sanas, sino vida y sucesión y podrida llaga. O como dice el profeta Isaías: así bien que vosotros sois como suciedad. Y todos somos testigos. Y por experiencia, que en algún momento hemos aflorado, hemos expulsado esa sucesión y podrida llaga, ¿o no? Por eso en las oficinas pleitazos, entre los diputados pleitazos, entre los intelectuales broncas, nación contra nación, reino contra reino, el hombre lobo del hombre. Y se llega a decir sarcásticamente, o con pesimismo tal vez, o consoladoramente: cada vez que conozco a la gente, amo más el idea. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es así. Con injusticia le dice la verdad, dice la palabra, y dice en su corazón: no hay Dios. Esto, hermanos, es el perfil del Hijo. Porque eso es el lenguaje de San Pablo. No satisfagáis la carne. Esa es una forma, hermanos, de la mortificación del viejo hombre. Resistir al diablo y de nosotros huirá. Eso lo hace cristiano. El diablo es superior a nosotros. Fácilmente nos vencerá. Pero cuando ya estamos en Cristo y ya transformados en ofrendas agradables a Dios, ya no podemos resistir. Por eso Santiago el apóstol dice: resistir al diablo. Eso es, hermanos, mortificar al viejo hombre, el lenguaje de las Escrituras. Todo ese perfil que hemos dado. Estaba yo viendo un programa. No sé si ya estaba aquí mi hermano, mi cuñada o mi esposa. Entrevistan a unas chavitas así, jóvenes. Y unos chavos también, unos jóvenes. A ver, ¿qué buscarías tú en un hombre? Y le decían a las mujeres, a los varones, y al revés. Y una muchacha, y ese es el fin, es lo sintomático de la situación del ser humano sin el Espíritu Santo. Pues yo, al pensándolo bien, me imagino una noche de oración. Fíjense qué respuesta, pero eso es la llenura del corazón. Sus pensamientos y su corazón es de continuo siempre. Hermanos, que nosotros, ser santos, le reunimos, evitamos, no tratamos. ¿Tenemos de la sexualidad? Claro que sí. En el contexto de las Escrituras. No reunimos ningún tema. Pero estamos diciendo, hermanos, que las obras de santificación en el creyente tienen dos aspectos. Uno, la mortificación del viejo hombre, que ya hemos dado un perfil, y que el cristiano es instado por las Escrituras, no satisfará los deseos de la carne.
Obviamente no se refiere, hermanos, la carne al cuerpo que tenemos. Se refiere a la naturaleza pecaminosa. Y dice, pero en una segunda enseñanza, hermanos, la dignificación del nuevo hombre. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 11, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 11, leemos lo siguiente. 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermanos, tiene dos aspectos la obra santificadora en el creyente, tiene dos aspectos, es el punto 3, la mortificación del viejo hombre, pero en segundo lugar, la vivificación del nuevo hombre. Desarrollo y cultivo de la nueva vida. Ahora tenemos que hemos dicho anteriormente que para la justificación o el nuevo nacimiento también es otro tema. Nosotros no participamos nada, para nada. Así como un bebé no participa en su concepción, simplemente es concebido. Se funden, se encuentran el óvulo femenino con el esperma masculino, se da la fecundación y empieza a crecer. Pero no se da cuenta. Él no participa. ¿Cuándo participa? Cuando nace. Suelen decir, quién sabe, las mamás sabrán, que le damos una algara para que lloren y entren en funciones todo. Y cuando le pegan y no lloran, hay algo ahí. Nació muerto, etc. Así nosotros, hermanos, en nuestro nacimiento no participamos, en nuestro nacimiento espiritual. Pero ya nacidos de nuevo, que es un término físico, entonces somos vivificados. Y damos nuestros primeros chillidos, hermanos. En la analogía de una criatura físicamente nacida, empieza a buscar los pechos de su mamá, porque tiene hambre. Empieza a llorar cuando está mojado. Vaya la analogía, hermanos, para decir lo mismo. Los dos aspectos importantes que debemos distinguir en la obra santificadora del Espíritu es que mortifica al viejo hombre, que ya hemos dicho, pero también obra vivificando al hombre nuevo, que simboliza o significa el desarrollo y cultivo de la nueva vida. En el credo de los apóstoles, hermanos, hay una parte que dice: creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? Precisamente la comunión que estamos en mismo día. No es el único aspecto de lo que debemos entender en esta expresión, pero es uno. Creo en la comunión de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que se congregan. Es el lenguaje bíblico. Y también hagamos fíjense de lo que tenemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, decimos rápidamente en este versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús. Este es el inicio, hermanos, de nuestra nueva vida. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es la santificación. Creados en Cristo Jesús. Jesús, en la narración histórica o el diálogo, lo dijo de esta manera: es necesario mostrar el nuevo. San Pablo, en términos teológicos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso, fíjense en eso. La santificación, decíamos hace rato, sin el entendimiento de la justificación como su antecedente, es fariseísmo. ¿Por qué, hermanos? Porque en la santificación
nosotros ya colaboramos. A diferencia de la justificación donde no colaboramos. ¿Por qué? Porque Dios ante su trono, basado en la obra perfecta de Cristo, abona a favor del hermano Ángel la obra perfecta de Jesús. Y mueve su corazón para que Ángel Nogales crea en Jesús. Y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en Virgilio, empieza a trabajar en Aarón, empieza a trabajar en Marta, en Fernando, en Mateo. Y esa persona entonces hace buenas obras, pero entendiendo que sus buenas obras no originan la santificación, sino que son la base. Error garrafal, hermanos, del fariseo, de San Lucas 18. Te doy gracias porque no soy como todos los demás hombres. Tú sabes, Señor, que no soy adúltero. Y por si faltaba poco, tú también sabes que no soy ladrón. Me quedas a deber. No dices sus tradiciones, pero se implicaba. Yo no soy todas esas cosas negativas, Señor, tú sabes que yo no soy. Positivamente, Señor, mira, yo doy diezmo de todo lo que poseo. A lo mejor vamos a dar un tema sobre los diezmos. De todo lo que poseo, no solamente de su ingreso quincenal. De todo lo que poseo. Hay un tema desarrollado por los reformados al respecto. Doy diezmo de todo lo que poseo. Pero ¿por qué fue rechazado por Dios? Porque Dios no aprueba el diezmo, porque Dios no aprueba la fidelidad conyugal, porque Dios no aprueba el tener dinero con trabajo honrado, con tal de ser ladrón. No. Dios aprueba todo eso. Pero ¿por qué rechaza al que obró de esa forma? Porque no tenía como antecedente la justificación. ¿Y qué es el antecedente de la justificación? Dios. No merezco nada. ¿Y sabes por qué? Porque los pensamientos continuos en mi corazón son siempre el mal. Confieso y acepto, Señor, que desde la planta de mi pie hasta mi mollera estoy podrido e hinchado. Me defiendo, Señor, porque tú así lo dices, que soy como suciedad. Siempre detengo con injusticia la verdad. Eso yo no acepto, Señor. ¿Y sabes qué? Me asombro de que Cristo haya muerto por mí, justificándome tú a través de la obra perfecta de Él. Cuando el individuo movido por Dios acepta esta su realidad, hermanos, sus obras son agradables a Dios. Agradable tu fidelidad conyugal, agradable que te llegue el dinero sin ser ladrón. Agradable que den tu bien. Ahora, ser santo, sin tener en cuenta esto que hemos dicho delante de Dios, hermanos, es mero legalismo, mero fariseísmo. Por eso, hermanos, criados en Cristo Jesús para buenas obras, nosotros entonces ya colaboramos. Pero ¿quién es el que lleva el peso central? El Espíritu Santo de Dios, que ya nos quitó la inmundicia, para que seamos ofrendas agradables a Dios. Por eso nosotros como iglesia oramos, familiarmente oramos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya somos ofrendas agradables a Dios. Sin la aceptación de la obra perfecta de Cristo, somos ofrendas apestosas. Eso es lo que aceptó que era el publicano. Que metiendo su cabeza por allá le dijo al Señor, se propició a mí como pecador. ¿Pecador quién? El publicano.
que sea propicio a él ¿quién? Dios, porque aceptaba su condición. Y dice la palabra, este salió justificado, porque el que delante de Dios se ensalza o se exalta, ¿será qué? Humillado. Y el que delante de Dios se humilla, se le exalta. Por eso, hermanos, nosotros somos vivificados como hombres humanos por el Espíritu Santo de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Como creyentes entonces ya colaboramos. La santificación entonces no es el retiro. Los fariseos del tiempo de Jesús, los creyentes de la Edad Media, yo quiero ser santo porque es la aspiración de todo creyente. ¿Qué debo hacer? Se retiraban a los monasterios. Los famosos santos de los pilares que ustedes verán en algunas películas de aquel tiempo, la barba crecida, ermitaños, monasterios. ¿Por qué? Porque están practicando la santidad. Pero eso no es la santidad bíblica. La santidad bíblica, hermanos, es que Dios usa los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios usa para que nosotros cada día vayamos siendo perfeccionados? Su santa palabra. Su santa palabra. ¿Qué más? Los sacramentos. Por eso cuando participamos de la Santa Cena, solemos recordar que esta ceremonia nos recuerda el sacrificio de Jesús. Y al tenerlo a nuestro entendimiento, hermanos, entonces renueva, refuerza, confirma nuestro amor hacia quien murió por nosotros. Ahora, hermanos, la manera de conclusión quiero decir lo siguiente. Por la obra de santificación que en el creyente se hace, hermanos, debemos dar gracias al Espíritu Santo de Dios que lo realiza. Y la expresión que utiliza San Pablo en Efesios, en el que dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros lo podemos decir. Bendito sea Dios, hermanos, por la santificación que obra en nosotros mediante su Espíritu Santo. Debemos decir junto con San Pablo, hermanos, en Efesios 1:6, afirmar lo que la Escritura afirma, que el que comenzó en nosotros su obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es este día de Jesucristo? Cuando venga por segunda vez. Lo perfeccionará. Ahora, hermanos, estamos en el proceso. La santificación es obra del Espíritu Santo que realiza en nuestro corazón. Y el que nosotros amemos a Dios, vengamos a perder el tiempo, así entre comillas, porque no se ha perdido el tiempo para escuchar la palabra, es que el Espíritu Santo ya puso esa intención, ese propósito en nuestro corazón. Y nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Finalmente, hermanos, en esta conclusión debo decir que solo por el trabajo del Espíritu Santo en esta obra veremos nosotros al Señor. Fíjense de qué manera lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 que leímos hace rato. Dice 12:14 de Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso afirmamos, hermanos, a partir de las Escrituras, solo el trabajo del Espíritu Santo a favor de nosotros en esta obra, veremos al Señor.
buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque la obra de santificación lo realiza el Espíritu Santo de Dios. Afecta la totalidad de nuestro ser, tiene los aspectos: la mortificación del viejo hombre, la vivificación del hombre nuevo y el sustento permanente del Espíritu Santo a favor del creyente, para que éste sea visto y aceptado por Dios permanentemente como una ofrenda agradable. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque estas enseñanzas, que seguro con detalles complicados, por otra parte, es claro en las Sagradas Escrituras. Y nosotros, como hijos tuyos en Cristo Jesús, no solamente debemos entender el tema, sino vivir lo que nos enseña a través del mismo, porque como hemos visto hoy, la obra de santificación en el creyente lo realiza tu Santo Espíritu. Gracias porque también, Señor, hemos visto que afecta la integridad de nuestra vida. En todo lo que hacemos debe llevar el sello del trabajo de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y este trabajo, hemos dicho también, debemos distinguirlo claramente, es decir, luchar permanentemente, amortiguar, restringir la presencia del viejo hombre en nosotros en términos de San Pablo, mortificar, como dice también la palabra, la presencia del viejo hombre. Positivamente, vivificar al nuevo hombre. Leemos su palabra, participando de los sacramentos, escuchando su santa palabra, teniendo comunión unos con otros y, por sobre todo, valorar el sacrificio de Jesucristo en la cruz a nuestro favor y la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo tuyo, Padre. Gracias porque a través de todo esta enseñanza, este lugar que tú has establecido, como dice el autor de Hebreos, para ver al Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.